Buenos días a todos y a todas. En esta píldora formativa vamos a hablar de los pasos a dar para hacer un buen plan de personas y también os daremos algunas herramientas que os apoyen a la hora de hacerlo. Empezamos con una idea que retomamos de la píldora formativa anterior. Un plan de personas tiene que estar alineado con el plan estratégico de la organización. ¿Cómo conseguimos que esto sea así? Bueno, el plan de personas es el resultado de un proceso de planificación. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cuidar el proceso de planificación y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los pasos del proceso de planificación. Como veis en la diapositiva, lo planteamos en 5 pasos. Y voy a empezar por los 3 últimos, porque sabemos que un plan de personas, y si no lo digo ahora, un plan de personas tiene 3 componentes. Tiene objetivos, tiene iniciativas y tiene indicadores, pero del ámbito de personas. Bueno, pues estas 3 últimas fases lo que hacen es alimentar cada uno de estos 3 elementos. La fase 3 está dirigida a formular e encontrar cuáles son los objetivos de personas. La fase 4 dirigida a identificar los proyectos, las acciones, las iniciativas oportunas para apoyar esos objetivos de personas, y la fase 5 es aquella en la que identificamos indicadores que nos van a permitir monitorizar la marcha del plan. Pero tenemos un paso previo, y es que empezábamos esta unidad diciendo que el plan de personas tiene que estar alineado con el plan estratégico. Para que esto sea así, el plan estratégico, los objetivos estratégicos de la organización nos tienen que servir de guía, y por eso los planteamos como paso 2. En este paso se trata o bien de formular los retos estratégicos si estos no están formulados, o bien de recogerlos si ya han sido formulados previamente. Pero una vez tenidos, les hacemos una pregunta: ¿cómo podemos desde la función de personas apoyar cada uno de estas metas, de estos retos estratégicos? Y la respuesta será precisamente los objetivos de personas. A continuación nos preguntamos: ¿cómo podemos ayudar o qué podemos hacer desde la función de personas en el quehacer de nuestro día a día para alcanzar esos objetivos de personas? Y la respuesta serán las iniciativas. Y por último nos preguntamos: ¿cómo podemos medir que el plan está siendo un éxito? Y en la respuesta encontramos los indicadores. Aquí aprovecho para decir que hay 2 tipos de indicadores que es importante diferenciar. Unos son los indicadores que nos permiten medir si hacemos lo que nos hemos comprometido a hacer. Esto le llamamos indicadores de acción. Pero hay otros que son los indicadores que nos permiten medir si estamos alcanzando los objetivos que nos estábamos proponiendo, y a estos les llamamos indicadores de resultado. Es importante manejar los 2 tipos de indicadores, porque cuando encontremos que no hemos alcanzado lo deseado en cuanto a indicadores de acción, lo que tendremos que poner en marcha como acciones de corrección y mejora será hacer lo que todavía no hemos hecho. Sin embargo, cuando descubramos que hay algunos indicadores de resultado que no alcanzan un valor adecuado, pero sí hemos desplegado las acciones, la corrección es distinta. Nos tendríamos que plantear que nuestro plan de acción o es incompleto o simplemente no está bien enfocado para esos objetivos que nos planteamos. Esto lo podemos ver en una ficha muy sencilla donde se ven los 3 elementos del plan de personas: objetivos, acciones, indicadores, y también el reto estratégico por delante que le va a servir de guía. Y además los 2 tipos de indicadores, de acción y de resultado. La bondad de esta ficha es que no solamente recoge cuáles son los objetivos, las acciones y los indicadores, sino que permite establecer flechas, relaciones entre unos y otros. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos de que no haya ninguna iniciativa o acción que no viene relacionada con ningún objetivo de personas. Porque en ese caso la pregunta sería: ¿para qué estamos haciendo esto? Sin embargo, es posible que si pensamos en nuestras organizaciones nos encontremos con situaciones en las que esto es así, que hay cosas que se hacen desde el ámbito de la función de personas porque se venían haciendo y estaban funcionando y se siguen haciendo. Pero nos deberíamos preguntar: ¿este proyecto, que tiene su presupuesto en dinero y en horas, sigue siendo un proyecto interesante para las metas que ahora se fija la organización? Por lo tanto, debemos ver una alineación, una corrección entre todos los elementos. Volvamos de nuevo al proceso, porque nos queda una fase, la fase 1. La fase 1 es un diagnóstico inicial de la plantilla de la organización. Y esta fase es la primera porque es incluso previa, es anterior
haber fijado los objetivos estratégicos de la organización. ¿Por qué? Si alguien está pensando que perdemos ambición si tenemos en cuenta las situaciones de la plantilla, porque igual en todos los objetivos que nos podíamos fijar ya no van a ser, ¿no?, pues tan ambiciosos como podrían serlo, no necesariamente es así. Os voy a poner un ejemplo diferente. Imaginemos una organización que tiene un equipo muy potente, joven, que ha ido desarrollando sus competencias y ahora mismo tiene un equipo muy potente con ganas de crecer. Esta información le permite a la organización adoptar una meta estratégica más ambiciosa, que sea de crecer a nuevos mercados o de meterse a ofrecer nuevos servicios, precisamente para dar respuesta a la legítima necesidad de avance, demanda de avance que tiene el equipo. Por lo tanto, vemos cómo tener en cuenta el diagnóstico inicial de la plantilla para fijar objetivos estratégicos no significa necesariamente que vaya a ser un algo limitativo de las metas de la organización. Pero hay una idea importante más, y es que ese diagnóstico inicial también es clave para la formulación de objetivos de personas, impacta directamente en la formulación de objetivos de personas. Esto lo podemos ver en esta nueva diapositiva. Ahí vemos cómo el plan de personas se alimenta del plan estratégico de la organización, no hay duda, de eso estamos hablando en esta píldora formativa, pero también se alimenta directamente, ahí hay una flecha morada, del diagnóstico interno de la plantilla. Y os voy a dar también un ejemplo. Supongamos una organización que tiene el 60% de su plantilla joven, en la fase de despegue profesional. Yo os diría que casi con independencia de lo que relate el plan estratégico, hay un objetivo de personas que debemos incluir y es el promover el desarrollo profesional de la gente joven. Y esta información y este objetivo lo deduzco mirando el diagnóstico interno de la plantilla. Os daré otro ejemplo. Una organización que en sus retos estratégicos se plantea de una manera muy potente la internacionalización y quiere apostar por la internacionalización. Además tenemos un dato de su diagnóstico y sabemos que es una plantilla que ha vivido recientemente un ERE y que tiene la moral tocada, están flojitos. Bueno, pues a la hora de formular el plan de personas tenemos que integrar ambas informaciones. El plan estratégico nos llevará a formular objetivos tales como reforzar el área de distribución o promover o potenciar el perfil internacional de nuestros equipos, su perfil idiomático, su perfil de adaptación a las nuevas culturas. Pero la situación de diagnóstico también nos va a permitir incorporar un nuevo objetivo más que es muy relevante en esta situación y es, antes de todo eso, habrá que reforzar, recuperar la confianza. Vemos un ejemplo de cómo un plan de personas integra información que viene, por supuesto, del plan estratégico de personas, pero también del diagnóstico interno de la plantilla. Y hasta aquí esta píldora didáctica en la que espero que seas capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre un plan de personas y un plan estratégico? ¿Cuáles son los pasos a dar para hacer un plan de personas? ¿Qué tipos de indicadores existen? Y una más, ¿por qué es importante el diagnóstico interno de la plantilla?